Bienvenidos, estimados hermanos, hermanas, al reinicio, ¿se puede decir resucitó? No quiero ser... no quiero ser verdad, no quiero caer en una herejía. Pero la verdad es que estoy súper feliz de darles la bienvenida a la reactivación de este podcast, Entre Hermanos, un podcast en donde intentamos analizar diversas realidades desde un punto de vista cristiano. Y me acompaña mi querido amigo Carlitos, mejor conocido, ¿verdad? Sí. Estamos aquí tranquilos. Todo mi bien. hermano Alberto y mi hermano Ruli. Nosotros somos el team Entre Hermanos. Detrás de cámara, Jessica Escolástico, encargada de la producción. Y la verdad es que es un inmenso honor que le agradecemos a Dios volver a estar aquí en este podcast. Muchachos. ¿Qué tenemos? Bueno, en verdad yo estoy muy emocionado de lo del Papa. Se nota. Papa León XIV estuvo en Madrid, España. Pero explícame la gafita. Es un estilo, sí, es un estilo renovado. Él quiere empezar el podcast con ese flow. No. Eso es como un flow bachatero. No, quiere ser el disruptor, el eje, este cambiante. El nuevo Ebenezer cristiano. Señores, nosotros tratamos de hacer una conversación amena entre hermanos. Realmente lo somos, amigos también. Y este podcast, recuerdo, inició con unas conversaciones que teníamos en un chimi. Y entre comernos un chimi y bebernos una cervecita, hablábamos de temas de la vida dentro de una cosmovisión como la que nos está formando, que es la cosmovisión cristiana católica. Iba a decir otra cosa, pero es la emoción de estar una vez con todos ustedes. Y queremos comentarles un poquito nuestro pensar sobre esta visita histórica del Papa León XIV a España. Histórica por muchos sentidos. Primera vez que este nuevo papa, y digo, es relativamente nuevo todavía, sucesor de la Cátedra de San Pedro, es la primera vez que él visita esta nación que es paradigmática para el cristianismo porque desde esta nación inició la evangelización del Nuevo Mundo. Recordemos que Cristóbal Colón zarpó un 3 de agosto del año de 1492 desde el puerto de Palos y a partir de ahí empieza la historia de la conquista de América por parte de los españoles y por parte del continente europeo. En este encuentro de dos mundos, América conoció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por eso es paradigmático que este primer papa estadounidense, papa que habla perfectamente español, que fue cardenal desde Perú, esté hoy en España en esta visita histórica. Y me gustaría saber, Carlitos, ¿cuál fue tu primera impresión cuando viste al Papa pisar suelo ibérico? Bueno, mi primera impresión fue que el Papa León XIV acumuló 1.2 millones de feligreses en la celebración de Corpus Christi. Sí. Eso es algo muy impresionante. Había un furor de feligreses en ese aspecto. Y me impresiona mucho. Lo comparé con el Papa Juan Pablo II, que es el Papa de las misiones, que fue a 129 países. El Papa misionero. En su pontificado. Duró 26 años de pontificado y fue a 129 países. Y si se fijan, el Papa León XIV solamente tiene un año de pontificado y ha viajado a 7 países. 7 países, imagínense ustedes. Entonces es algo muy bueno. Me gustó mucho porque en la homilía de Corpus Christi fue muy empático con los madrileños. Decía, el que vive en Madrid es de Madrid. El que vive porque él acoge a los inmigrantes. Hubo uno de Senegal, un inmigrante que llegó en el 2020 a Madrid y lo acogieron y le dieron la residencia. Entonces es un papa que es muy misionero, muy bueno. Un papa que llega al corazón de la gente. Me gusta mucho porque también lo compara con un Papa Francisco. Tiene un parecido que va de la mano con la gente. Y yo creo que... Sabes que hay algo que a mí me gusta mucho de lo que tú dices, que él no... O sea, ese 1.2 millones de personas fue solo Madrid. Porque todavía él está visitando otras ciudades. Ayer o antes de ayer, no recuerdo, estuvo en Barcelona. Pero que esa cantidad de personas se reuniera en Madrid es impresionante porque desde hace, si no me equivoco, 15 años no se había tenido una conglomeración tan grande de jóvenes y de personas viendo al Papa desde la visita de Benedicto XVI, que fue en 2011.
Y eso sorprendió mucho a la gente porque había muchos católicos que se sentían pues, apoyados, porque España intrínsecamente es un país católico. O sea, Muy católico. se le decía a los reyes católicos anteriormente. Y eso, pues como que ha reavivado. Mucha gente se siente apoyada, muchos cristianos católicos que se sentían atacados por estas nuevas ideologías y todo esto, le voy a decir sí mismo, todo esto disparate que quieren implementar. Inteligencia artificial, todo. No, yo no me refiero a eso solamente, no solamente a eso, sino al aborto, La eutanasia. LGBTXZY, Sí, que ya no sabe cuántas palabras infinitum. QQQ12. El punto es que ya la gente se siente más apoyada. O sea, hay una acogida al Papa y de hecho, mucha gente contenta. Sobre todo a mí me gustó mucho el discurso que él dio en el Parlamento. Histórico. Muy importante. Primera vez que un papa de la Iglesia Católica, para que continúes, Alberto, eso lo estuve leyendo en la prensa, da un discurso ante las cámaras generales del Parlamento español. O sea, eso no había sucedido nunca. Y no solamente eso, sino lo que dijo. No, Porque hablaba es que del eso respeto mismo. a la vida. Es eso mismo, o sea, es lo importante de esta nueva visión, de cómo de León XIV, o sea, León XIV viene siendo un papa para estos tiempos. Según la iglesia, según lo que se nos va entregando, y como decía Alberto en su introducción, cada tiempo trae consigo un papa. Entonces, este es el papa que tal vez nosotros necesitamos en esta época. O sea, una persona que tiene un conocimiento de las comunidades pobres. También tiene un conocimiento no solamente litúrgico, sino también de profesión. O sea, él viene de los agustinianos, que son una orden que se concentra en el estudio y en poder enseñar, en poder practicar estas enseñanzas. Entonces, que él vaya a donde las cámaras a no solamente hablar en su figura papal, sino también a transportar, a enviar este mensaje de que no todo está perdido, porque es muy claro, o sea, tener 1.2 millones de personas aglomeradas en lo que no es ningún tipo de jornada mundial. Es impresionante. Es impresionante. Eso es lo que Y impresiona. da reconfort a esta juventud que tal vez no se sentía escuchada o no se sentía apoyada. Yo entiendo que eso es algo que ustedes pueden Y desarrollar. les doy otro dato interesantísimo a nivel económico. Esta visita del Papa León XIV va a suponer ingresos por más de 150 millones de dólares para España. Y más allá de eso, ese mensaje que Alberto y Ruli mencionan ante los poderosos, ¿verdad? Ante el Parlamento Sí, en que fue conjunto muy contundente. del Reino de España, ese mensaje no se quedó en los poderosos. El Papa León XIV fue a las cárceles a darle un mensaje de esperanza y de caridad cristiana, de amor verdadero que solo puede venir de nuestro Señor Jesucristo a los que lo han perdido todo, a los que han perdido la libertad, a los que han perdido su dignidad incluso. Y es la primera vez que un papa va a una cárcel española. Ni siquiera el Papa Juan Pablo II había hecho algo como eso. Y me parece un mensaje muy poderoso que lleva mucha esperanza a una España que está muy desacralizada. Porque así como Alberto recuerda que fueron los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los reyes católicos fueron que aprobaron el viaje de Cristóbal Colón, que inició la evangelización del Nuevo Mundo. Bueno, esa misma España de la Reconquista, esa misma España que era una bandera cimera del catolicismo, es una España que hoy tiene como católicos practicantes apenas un 19% de su población. Imagínate tú. ¿Tú entiendes? En el año 2026, solo un 19% de los españoles se consideran católicos practicantes. Y católicos en sentido general, un 55%. O sea, el catolicismo en España viene de capa caída. Y esta visita del Papa pudiera reavivarlo y reanimarlo un poco más. Claro, es que si tú te fijas, ese tipo de situaciones que ocurren normalmente en el mundo, porque no es solamente algo que sucede con la iglesia, sino que sucede con la identificación. O sea, ya hoy, con este viaje, con estos viajes que ha hecho León XIV, con solo un año de pontificado, ya te le va dando identidad a quien todavía no tiene, o no tenía tan sujeta, o no tenía tan grande su fe. O sea, si ustedes se fijan,
el tener este tipo de manifestaciones o de encuentros, no solo con la juventud, sino con la sociedad en general, sí. le En todo da un a país. ese hombre, le da a ese humano ese sentimiento de no solamente reconciliación, sino de cercanía. Y Carlito lo decía, Juan Pablo II fue bueno, lo decíamos todos, Juan Pablo II fue un papa misionero. Y el ser un papa misionero lo hizo llegar a la gente. Y eso es lo que está haciendo el Papa León XIV, iniciando con este país, con esta ciudad, que es Madrid, que es España, que es una ciudad que de ahí nace el nuevo mundo, de ahí sale el nuevo mundo y llega hacia nosotros, llega la religión. Así podemos verlo como el Papa León, su intención no es solamente llevar un pontificado y ya, sino que marcar con su posición en la iglesia no solo las juventudes, sino también los poderes del Estado, Exacto. Muy la bueno. economía. Muy bien lo que dice Rulli, pero yo me quedo con algo que me impresionó mucho A ver. del Papa Ernesto, Alberto y Rulli, que fue en la homilía de Corpus Christi, que él dijo, nadie que se arrodille y desprecia al hermano. O sea, tú te puedes arrodillar y estás despreciando al hermano. Es algo incoherente lo que dijo. Porque, como dijo el Papa y como dice la lectura, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me acogiste. Es un Papa que acoge, un Papa abierto a la vida, abierto a todo esto, un Papa que promete mucho. Yo lo comparo mucho con Juan Pablo II y con el perfil de Papa Francisco. Papa Francisco en sus 12 años de pontificado fue a 69 países y era un Papa muy bueno y estaba en la periferia, estaba involucrado con la pobreza, porque la iglesia es una iglesia pobre y para los pobres, para los despreciados, para la persona que no tiene voz ni voto. La iglesia es imagen de Cristo, es imagen de Dios. Y por eso está llamado el Papa León XIV, a dar esto. Yo me sentí muy alegre porque lo comparé con la JMJ. Porque estaban tantos jóvenes, tanta familia que ponían ¿cómo que se llama? Pantallas, repetidores. todos repetidores para ver el Papa, y eso era algo innovador, algo demasiado bueno. Y de verdad, para mí el Papa León XIV promete mucho. Y no dejen de orar por el vicario de Pedro, el vicario de Cristo, perdón, y dar lo mejor. Claro, tú sabes que, Carlito, hablando ahí del Papa, hay una percepción que desde el mundo secular se tiene, desde lo externo de la Iglesia Católica, que me gustaría saber qué piensan ustedes, si es el hecho de que el Papa León XIV, Rulli manifiesta algo interesante, que lo conecto con mi pregunta para ustedes, si es que el Papa León XIV es el Papa que estos tiempos indican le conviene a la Iglesia Universal. Dios siempre tiene una respuesta en cada etapa de la Iglesia a lo largo de 2000 años. Pero muchas personas desde fuera de la iglesia ven al Papa XIV como una especie de respuesta a Francisco. Como que el Papa Francisco fue demasiado, Sin embargo, fue demasiado chévere, fue demasiado abierto, y como que el Papa León XIV viene otra vez como a poner esa... Rescatar La línea. un poco esa imagen imperial de ¿saben la qué yo Iglesia pienso? Católica. Cuando ¿Cómo lo ven ustedes? yo pienso cuando los padres nos enseñan o nos dicen que con los hijos hay que soltar y agarrar. Soltar y agarrar. En ese caso, yo veo, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, que viajó mucho. O sea, y básicamente, no sé si es el término correcto, pero lo hizo más internacional, el papado, lo hizo más cercano a muchos países. Luego viene Benedicto, un poco más cerrado, si se quiere decir, pero Muy teólogo. un teólogo que no le quita la altura de ser un intelectual. Yo no niego que sea algún día doctor de la iglesia, pero... Y luego viene Francisco, que otra vez vuelve y es más abierto, o sea, floja. No sé, ahora mismo hay que esperar. Yo diría, en mi opinión, quisiera esperar porque un año es muy pronto para dejar ya o sea, como identificarse. Yo creo que pero sí creo que el Papa tiene ese airecito de que puede llegar más lejos, porque
recordaba yo que en un capítulo anterior de nosotros decíamos que el Papa León tiene ese espíritu misionero. Bueno, lo decíamos porque era cardenal, porque era obispo ya en Perú, en Chiclayo. Y él nació, o sea, él cuando inició su ministerio de sacerdote, o sea, él fue misionero desde el principio. Estuvo aquí, estuvo allá. En Perú él experimentó la misión. Bueno, estuvo aquí en La Vega. Estuvo aquí en La Vega. En la casa de tu suegro. Él vino de visita. Sí. Un abrazo grande. Un abrazo a la gente de La Vega. Bueno, esas son mi gente en La Vega. Ya tú lo conociste. Sí. Tú sabías que tú decías algo, Alberto, y yo me puse a comparar. Así, cónchale, pero este Papa León XIV promete mucho. Pero tú sabías, yo viendo la historia de salvación de la Iglesia Católica, hay un Papa que se llama Papa Pío IX. Pío IX. Sí, ese Papa Pío IX fue el que tuvo más pontificado. O sea, duró 30 y pico, más tiempo, pero nunca viajó. O sea, nunca fue de misión. Antes no se estilaba eso. Exacto. Quien lo empezó, creo que fue el Papa Pablo VI, que salió del Vaticano hacia Israel. Claro, o sea, lo que pasa es que antes, si tú te vas a la historia de la Iglesia, el papado tenía unos territorios inmensos en Italia. Era todo un reino para él. Eso viene de León I. No, León III. Bueno, León I que tuvo la conversación con Atila y bueno, ya es otra novela. Sí. Pero desde León III, que vio la necesidad de formar un imperio para que cuida la iglesia, bueno, fue el que coronó a Carlomagno. Todo eso, bueno, eso es... Pero nos estamos viendo un chin lejos. Sí, claro. Y me gustaría saber la opinión de Ruli y de Carlito, de esa pregunta que le hice a Alberto, sobre si el Papa León XIV realmente es una especie de llevar a la iglesia otra vez a ese simbolismo al que estamos acostumbrados, como muy bien lo representaba Juan Pablo II. Mira, yo siento que, y bueno, tal vez aquí en este momento voy a ir un poco en contra al mensaje que decía Carlitos. Y es que tenemos que iniciar con que nosotros no podemos comparar papados. ¿En qué sentido? Porque aparte de que son, primero, personas diferentes, recordemos que el Papa, al igual que un obispo, a nivel que un sacerdote, son personas, no dejan de ser personas, no dejan de ser humanos. Entonces, esto de que el tiempo es diferente va cambiando, así mismo la sociedad cambia, el mundo ha cambiado. O sea, el cristiano de Juan Pablo II no es el mismo cristiano que hay hoy en día. No. El cristiano de Juan Pablo II tenía teléfono en su casa, salía a comer con su familia, volvía al trabajo. Ya el cristiano de hoy en día es un cristiano diferente, con otro estilo de vida, con otro tipo de madurez, con otra velocidad, con otro tipo de conocimiento. El cristiano que de Benedicto XVI era un teólogo, le encantaba escribir, le encantaba hablar, pero no era tan cercano a las personas tal vez como lo era Juan Pablo II. Pero eso no le quita que uno sea más bacano que otro o que uno tenga... son diferentes. Son diferentes por el mismo tema de la sociedad. Entonces yo decía de que León XIV es el Papa que nos conviene en estos tiempos, porque ha visto también esta evolución. Ha visto cómo el hombre ha evolucionado, cómo la sociedad ha evolucionado o ha involucionado para personas, no sabemos. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Y eso, el tener esa perspectiva, entender cómo funciona la sociedad y estar cerca es lo que va a hacer o lo que puede permitir que el cristianismo tal vez pueda no resucitar, sino resurgir dentro de los movimientos y dentro de los grupos, dentro de los sectores que tal vez no estaba tan fuerte, tan arraigado. Eso es lo que yo considero. ¿Y tú, Carlitos, qué piensas? Reitero la pregunta para que no se olvide. Muchos desde fuera de la iglesia entienden que Francisco fue demasiado open. Sí, muy abierto, muy abierto. Y que León XIV viene como a poner orden en la casa. ¿Qué piensas tú? Yo, como decía Ruli, cada pontificado es muy distinto, porque el pontificado de Francisco era más para los pobres, no era tanto para los burgueses, sino para los pobres, porque como decía la iglesia de pobres. Entonces, voy a chancear, yo soy de la persona que digo que León XIV está haciendo un tremendo trabajo. No puedo compararlo como se diga, ¿sabes? Con Francisco, porque cada pontificado es distinto y es un espíritu que el Señor da y suscita. Mi rector me decía que el pobre es el que no tiene nada que defender. Entonces, por eso es que León XIV está muy apegado a esa gente muy vulnerable. Si Cristo viniera en este siglo XXI,
estuviera al lado de la gente más vulnerable, de la gente que no tiene nada que dar. Entonces, por eso es importante resaltar la trayectoria que está teniendo el Papa León XIV. Y es muy buen Papa, un Papa fresco, un Papa con un perfil que siento que va a durar mucho tiempo, Por eso, si Dios quiere. Escúchame antes de que tú... por eso él orienta mucho, el Papa León, la última encíclica, que luego hablaremos de ella, Sí. Magnífico, maldito. hacia los pobres de una manera muy concreta. Y eso es muy importante. Y también que lo toquemos. siempre ha sido así. Yo lo que creo es que cambia el estilo, que tiene mucho Sí. que ver con lo que exige la iglesia en el cambio de los tiempos, pero no puede cambiar la verdad, porque la verdad es una, y es Cristo nuestro Señor. Camino, verdad y vida, salvación única para todos los hombres y todos los pueblos. A mí particularmente me fascina León XIV y pienso que Dios, en su enorme misericordia, le ha dado a la Iglesia Universal el líder que necesita en este momento. Que Dios bendiga al Papa León XIV, que Dios bendiga a toda la humanidad. Gracias por haber estado con nosotros en esta resucitación. Otra vez estoy cayendo en herejía ahora. No, pero ahí. Esta segunda temporada. Sí, sí. Segunda temporada de Entre Hermanos. Sí. Por favor, acompáñennos en este ejercicio que hacemos con mucho amor y mucho respeto para toda la familia. Suscríbanse, por favor, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y regálennos un like. Es gratis y ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube nos sugiera a otros usuarios de esta red Y social. compartan el contenido. Y Compartan. compartan. Y recuerden algo, nunca duden del amor de Dios.